¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos con temas de geometría. Vamos a realizar los cálculos de cada ejercicio. Vamos a utilizar las propiedades de los triángulos para determinar pues aquí estos valores. Los valores del ángulo M, que es este ángulo que está aquí en la parte superior, el ángulo X, que es el que está aquí, y el ángulo Y. Viene una pregunta, dice la suma del ángulo y el de 80 grados, ¿qué clase de ángulos son? Tenemos aquí el ángulo y el ángulo de 80 grados. Cuando tenemos ángulos de este tipo, los ángulos se llaman suplementarios. Cuando hay una línea recta y los ángulos pues cubren toda esa parte, ya sea superior o inferior de esa línea recta, son ángulos suplementarios. Entonces por ahí ponemos el nombre, ángulos suplementarios. La característica principal de estos ángulos es que suman siempre 180 grados. Entonces estos dos ángulos van a sumar 180 grados. Me es muy fácil pues saber que si entre estos dos suman 180, es muy fácil saber cuánto debe de valer Y. Cuánto debe de valer Y para que a la hora que le sume 80 dé 180. Pero lo vamos a plantear como una ecuación. Vamos a decir nosotros mi ángulo de 80 más mi ángulo Y. Mi ángulo de 80 más mi ángulo Y, esto es igual a 180. Así se hace el planteamiento algebraico. Mi ángulo de 80 más mi ángulo Y es igual a 180. De esta manera, el 80 está positivo, pasa del otro lado con signo contrario, pasa negativo. Entonces vamos a tener que Y es igual que 180 menos 80. 180 menos 80, pues me queda que Y vale 100, lo que esperábamos. Y tiene que valer 100 para que a la hora que yo le sume 80 dé valor de 180, que sean ángulos suplementarios. Entonces de esta manera Y vale 100 grados. Aquí observamos un caso similar, también son ángulos suplementarios. También estos dos deben de sumar 180 grados. Es la línea recta en la horizontal y da aquí la media vuelta. Mi ángulo de 35 más mi ángulo de X debe sumar 180. ¿Cuánto debe de valer X? Pues ya lo sabrán, ya hicieron el cálculo en su mente, pero vamos a hacer aquí el planteamiento algebraico. Vamos a tener mi ángulo de 35 más mi ángulo X es igual a 180, porque esos dos son ángulos suplementarios que suman 180. El 35 está positivo, pasa negativo, entonces aquí vamos a tener que X es igual que 180 menos 35. Y 180 menos 35, pues tenemos que va a ser 145. Este es el valor del ángulo X, 145, que es un ángulo exterior del triángulo, así también como el ángulo de 80 es un ángulo exterior del triángulo. Solamente el ángulo de Y es un ángulo interior, el de 35 también es un ángulo interior y el M es un ángulo interior. ¿Cuánto vale el ángulo M? Pues la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. También son ángulos suplementarios. La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. M más Y más 35 suman 180. Entonces hacemos el planteamiento de la ecuación. M más Y más 35 suman 180. M más Y más 35, 180. Pero Y, yo ya lo encontré. Ya sé que Y vale 100. Entonces, M más 100 más 35 es igual a 180. Ahora estas dos cantidades están positivas, pasan negativas. Entonces, M va a ser igual que 180 menos 100 menos 35. Y así el valor de M da 45 grados. Pues ese es el valor del ángulo M, que es de 45 grados, el valor del ángulo Y, que es de 100. Aquí, como observamos que este ángulo Y es un ángulo de 100, pues este es un ángulo obtuso. Obtuso. Todo ángulo que es mayor de 100, perdón, todo ángulo que es mayor de 90 grados es un ángulo obtuso. Y si un triángulo tiene un ángulo obtuso, se llama obtusángulo, basado pues en sus ángulos, se llama obtusángulo. Bien, ahora vamos a dar solución a este ejercicio.
Igual dice, según aquí, según las medidas de los ángulos, ¿qué tipo de triángulo es? Pues según las medidas de los ángulos, este ángulo es un ángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso, un ángulo que es mayor de 90 grados. Pero según la medida de sus ángulos, en este caso, ¿qué tipo de triángulo es? Pues observamos que los tres son muy similares, los ángulos son muy similares, 3x, 4x, 5x. Quiere decir que ninguno de ellos sobrepasa el valor de 90, o sea que los tres ángulos son agudos. Y cuando los tres ángulos son agudos, el triángulo se llama acutángulo. Acutángulo. La característica es que sus tres ángulos son agudos. Y agudos quiere decir que son menores de 90 grados. O sea que este ángulo va a ser menor de 90 grados, también este va a ser menor de 90 grados y este también va a ser menor que 90 grados. Lo vamos a comprobar ahorita, encontrando el valor de x. La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Y aquí lo vamos a poner. 3x más 4x más 5x igual a 180 grados. Porque siempre la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Igual lo hicimos aquí con m más y más 35. M más y más 35 igual a 180. Pues aquí también 3x más 4x más 5x es igual que 180. Sumamos 3 más 4, 7, más 5, 12. Entonces esto es igual que 12x igual que 180. El 12 está multiplicando, pasa dividiendo. Quiere decir que x va a ser igual que 180 dividido entre 12. Y 180 entre 12 toca a 15. X vale 15. Ahora, ya con el valor de x podemos determinar cuánto vale este ángulo de 3x. Entonces ponemos el 3 y el valor de x que vale 15. Entonces 3 por 15. Y 3 por 15 pues da el valor de 45. Este ángulo es de 45 grados. Si es un ángulo agudo, si es un ángulo menor de 90 grados. Ahora 4x, pues ponemos 4 por 15, porque x vale 15. 4 por 15, 60. Pues también el 60 es un ángulo agudo, es un ángulo menor de 90 grados. Ahora el siguiente, 5x, pues ponemos 5 por 15 porque x vale 15. Entonces ponemos 5 por 15, 75. También el 75 es un ángulo agudo, menor de 90 grados. Y la suma de los tres, 45 más 60 más 75, da el valor de 180 grados. Entonces, cuando un triángulo tiene un ángulo mayor de 90 grados, en base o según sus ángulos, este es un triángulo obtusángulo. Si los tres ángulos son agudos, o sea, menores de 90 grados, es un ángulo acutángulo. Y la otra que nos falta de ver, cuando un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, o sea que si este ángulo Y no fuera de 100, fuera de 90 grados, sería un triángulo rectángulo. Son los tres tipos de triángulo que tenemos según sus ángulos, según las características de sus ángulos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Saludos.